Shalom, shalom, bienvenidos. Vamos a iniciar acá una clase acerca de los días sagrados anuales del pueblo judío. Lo que significa que no vamos a estudiar en este momento acerca de Shabbat, ni de Rosh Hodesh, ni de tampoco aquellas cuestiones que hacen al ciclo de vida judío, sino a las festividades, los ayunos, los días de recuerdo, los días especiales, los días sagrados, que son durante el año dentro del pueblo judío. Esta clase tiene la intención de ser una especie de introducción, no es para que tengamos todo el conocimiento ahora, sino que es una invitación a que cada uno de ustedes profundice, aprenda más, busque fuentes y pueda interiorizarse mucho más de este aspecto tan importante que son los días sagrados del pueblo judío. Les voy a pedir sí, que hagan con mucha dedicación o un PowerPoint, un PDF o similares, lo que tengan ustedes a mano y sepan usar, con cada una de estas fechas que les voy a mencionar, en las cuales pongan las mitzvot, los mandamientos, pongan las costumbres o algunas de ellas, la historia de cada una de estas festividades o días especiales, para tener así ustedes un motivo para profundizar mucho más, aprender mucho más y también compartir conmigo y pueda ver cómo están avanzando, y a la vez me puede servir como material para usar en una futura presentación con los que están viendo este video ahora o con los que puedan verlo en el futuro en otras iniciativas como esta. Estaría bueno que tengan a mano algo para tomar notas, sea un bloc de notas a mano o la tablet o el celular o la memoria si tienen una muy buena memoria, para que puedan ir ya haciendo este trabajo de ir definiendo cuáles son las mitzvot, los mandamientos, cuáles son las costumbres, etc. Así que vamos a ir por este rápido repaso ya mismo. Comenzamos viendo que hay un calendario hebreo, que no es el calendario gregoriano que conocemos nosotros, tiene sus 12 meses, que en la antigüedad empezaba por el mes de Nisan, lo tenemos acá, y que culminaba en el mes de Adar, lo tenemos acá. En la actualidad comienza en Tishrei. El pueblo judío ha vivido muchísimos milenios, ha tenido variaciones en muchos aspectos, también en su calendario, así que hoy en día el mes comienza acá, en Tishrei, en el número 7, que es a la altura de, como ven ustedes, septiembre-octubre, y va avanzando en esta dirección, siendo el final Elul. Como les dije, en la antigüedad comenzaba en Nisan, que tampoco tenía ese nombre, sino que era el mes primero, y el último era Adar, que era el mes 12º. Por cuestiones del calendario que no voy a explicar ahora porque son bastante complejas, se agregaba y se sigue agregando un mes 13, y se sigue agregando en Adar el mes 13. No es común que en un calendario se agregue todo un mes, pero así es el calendario hebreo. Tiene sus motivos para que así sea. El mes que se agrega es Adar, así que en ciertas ocasiones no es cada 4 años, hay una variación de 2, de 3, hay que tenerlo en cuenta. Con este calendario hebreo, con estas variaciones, hay 2 Adar. En realidad el Adar que se agrega no es el segundo, sino el primero, pero eso ya es un detalle que no es tan importante que tengamos en cuenta ahora. Así pues, tenemos el calendario hebreo con sus meses y con sus propias condiciones especiales, como les dije. Otra cuestión importante es que el calendario hebreo sigue el ciclo de la luna. Cada vez que hay luna nueva, o sea, cuando apenas se ve un poquitito de la luz de la luna, es que comienza el mes hebreo. Cuando hay luna llena, cuando la vemos totalmente en el cielo, es la ocasión en la cual estamos a mitad del mes precisamente, y muchas de las festividades caen entonces. Sigamos con el calendario hebreo y vamos a ver esta otra slide que tomé en internet, donde vemos algunos símbolos que representan tanto en qué época del año estamos, tomando en cuenta que es del hemisferio norte, así como algunas de las festividades o días de recordación o asuntos que ocurrieron en esos meses. Por ejemplo, en Tishrei marcaron acá una manzana con miel, símbolo de Rosh Hashanah. En Heshvan marcaron el arca de Noé porque terminó el diluvio. Acá tenemos marcado en Kislev cuestiones que tienen que ver con Hanukkah. Acá en Tebet, que tiene que ver con el estudio de la Torá o con cosas que pasaron con la Torá, que luego quizá les contaré. En Shevat, árboles, porque es el año nuevo del árbol. En Adar tenemos una oreja de Amán, porque es una de las golosinas de Purim. En Nisan, unas matzot, porque es Pesaj. En Iyar, la bandera de Israel, porque es el día del aniversario de la independencia de Israel. En Sivan tenemos trigo y las tablas de la ley, las Lujot Abrit, porque es Shavuot. En Tamuz, el becerro de oro, cuando se cometió el pecado del becerro de oro. En Av tenemos la destrucción del templo, y en Elul
tenemos lo que sería el mundo, quizás porque el 25 de Elul, de acuerdo a uno de los cálculos, se comenzó la creación del universo. Y después lo pusieron también en días judíos. Lo más importante que podemos ver acá es en Shabbat, cuando comienza a partir del viernes de noche, que se continúa el sábado hasta la noche, donde a la noche se hace la Abdalá. Y acá tenemos otros símbolos que fueron agregando, los que hicieron este calendario muy bonito. Como les dije, no vamos a hablar de Shabbat ni de Rosh Hodesh, principio de mes ahora, ni nos vamos a dedicar más al calendario en este momento. Con esto pasamos ya a fiestas de la Torá. Tendremos que explicar qué es la Torá, vamos a dejarlo para otra clase. La Torá nos marca fiestas, y acá tenemos cuáles son esas fiestas, el mes en que caen, según el nombre moderno, y también los días que caen en la diáspora, porque en Israel algunas de las fiestas o días de recuerdo tienen diferencias de días. Pero lo hice para la diáspora porque la mayoría de nosotros supongo que estamos en la diáspora. Así que vamos a comenzar, y lo hice de acuerdo, en este caso, de acuerdo al calendario bíblico que comenzaba en Pesaj. Así que la primera de las festividades, según el calendario bíblico, sería Pesaj, que cae en Nisan, del 15 al 22. Voy a aprovechar a hacer ahora un rápido resumen de cada de las festividades y los ayunos y días de recuerdo, que como les dije, tomen nota si quieren para poder hacer el trabajo de vuestro propio PowerPoint o PDF o documento, lo que sea más cómodo para ustedes, con información, que tengan gráficos, dibujos, etc. Pesaj recuerda la salida del pueblo judío de Egipto, donde estuvimos esclavizados durante muchos siglos, y Dios envió a Moshe, ocurrieron 10 plagas y finalmente el pueblo de Israel fue liberado. A los 7 días se abrió el Mar Rojo, famosa imagen que supongo está en la memoria de todos ustedes, y el pueblo de Israel salió a la libertad. En Pesaj tenemos algunas mitzvot, mandamientos, como por ejemplo, no se come de las 5 gramíneas que están leudadas. 5 gramíneas que son centeno, harina, cebada, avena y espelto. Esas 5, si han leudado, no se pueden comer. ¿Cómo se le llama a eso leudado? Se le llama hametz, que son esas 5 gramíneas que han leudado. De esas 5 gramíneas, si no leudan, se pueden comer. De hecho, otra mitzvah de Pesaj es comer matzá. ¿Y qué es la matzá? Es el pan ácimo, pan que no ha leudado. ¿Y cómo se hace? Agua y harina. Simplemente que en menos de 18 minutos tiene que estar saliendo del horno para de esa forma tener este pan que no ha leudado. Y ahí tienen ustedes 2 de las mitzvot que más representan a Pesaj. Evidentemente puede haber más, por eso la invitación a que investiguen y analicen más, como por ejemplo aquello que tiene que ver con recordar la salida de Egipto, hacer el Seder de Pesaj, comidas simbólicas que se hacen en Pesaj. Esto que hicimos ahora es una breve introducción nada más, a la espera de que ustedes profundicen y me manden su material. Pero como les dije, hay mitzvot y hay costumbres. Les voy a mencionar 2 de las costumbres, o 3. Una de las costumbres de Pesaj es que se juntan la primera y segunda noche en la diáspora las familias o amigos o comunidad para comer juntos, pero especialmente para contar la salida de Egipto. Contar la salida de Egipto es una de las mitzvot de Pesaj. Es una obligación, un deber de los padres, que los hijos aprendan de que hemos sido esclavos en Egipto y hemos sido liberados por milagro y la salvación de Dios. Para hacer esta mitzvah, la costumbre es juntarse en familia, juntarse en amigos o juntarse en comunidad, y hay distintos alimentos simbólicos que acompañan. La matzá es un mandamiento, los alimentos simbólicos precisamente no son mandamientos sino símbolos que son costumbres. Se lee de un libro llamado la Agadá, eso también es una costumbre, pero es para cumplir con la mitzvah de contar la salida de Egipto. Dura en la diáspora 8 días. Luego tenemos como fiesta de la Torá a Shavuot, que cae en el mes de Nisan. En la diáspora es días 6 y 7. Según la tradición judía, en Shavuot fueron escuchados por el pueblo de Israel los así llamados 10 mandamientos. En realidad aquellos eran 14, son 10 frases. Y Moshe subió al monte Sinaí por 40 días, 40 noches, para recibir el resto de lo que sería la Torá. Ahí Moshe recibió, según la tradición, no la Torá completa, porque unos libros fueron escritos más adelante, durante 40 años que estuvieron en el desierto los judíos, pero sí la mayor parte de la Torá, según la tradición, fue recibida desde Shavuot durante 40 días y 40 noches en el monte Sinaí por Moshe. Como les dije también, el pueblo de Israel estuvo reunido, según la tradición, 3 millones de personas a los pies del monte Sinaí, escuchando a Dios revelando estos llamados 10 mandamientos. Costumbre de Shavuot.
comer lácteos. En la noche de Shavuot es una costumbre comer lácteos, tiene varios motivos, profundicen, aprendan, compartan haciendo sus PowerPoints y enviándomelos. Es también una costumbre quedarse toda la noche estudiando Torah. Evidentemente hay más costumbres que invito ahora a conocer. Luego pasamos a la siguiente fiesta de la Torah, que es Rosh Hashanah. No es llamada así en la Torah. En la Torah esta fiesta es llamada de otra forma, tenía otro sentido, pero hoy en día se lo conoce como Rosh Hashanah, que es la cabeza del año, sería el año nuevo. La gente le dice judío, pero es en realidad el año nuevo de la humanidad, porque de acuerdo a la tradición, el ser humano nació en Rosh Hashanah, que cae el 1 y 2 de Tishrei. Mitzvah de Rosh Hashanah, escuchar el sonido del shofar, el cuerno que se prepara para poder ser tocado en esta fiesta de Tishrei. Esa es la mitzvah de Rosh Hashanah. Costumbres, juntarse en familia también, a cenar. Algunos comen comidas simbólicas, también son costumbres. La que se hizo más famosa no es una mitzvah, pero es una tradición. Por algún motivo se hizo tan famosa, que es la manzana con miel. Pero hay otros alimentos y otras costumbres que acompañan a Rosh Hashanah. También mucha gente suele ir a la sinagoga o al templo, cosa que quizás no hace el resto del año, pero en Rosh Hashanah sí. Como les vengo diciendo en el resto de las fiestas y les seguiré diciendo, hay mucho más información que estaría bueno profundizar. Este es simplemente un video de introducción. Luego tenemos el día 10 de Tishrei, a Yom Kippur. Yom Kippur es un día de ayuno de casi 25 horas y la gente piensa que como es un ayuno, es un día amargo, triste, que no es una fiesta. Pero la Torah la denomina una fiesta y en realidad lo es, porque en la antigüedad se vivía de otra manera, pero en la actualidad Yom Kippur es un día donde la gente se arrepiente, se supone que nos arrepentimos, que pedimos perdón por nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios por los pecados que cometimos hacia Él y al prójimo por los que cometimos en contra del prójimo. Pecado significa hacer algo que es negativo para uno mismo, para el otro, o en la relación que uno tiene con Dios o el universo. Entonces Yom Kippur es nuestra oportunidad para reflexionar, para meditar, para pedir perdón y recibir el perdón de Dios y también del prójimo. Por eso es un día de alegría, porque estamos haciendo las paces con nosotros mismos, con el prójimo y con Dios y recibiendo la paz de Dios. En Yom Kippur también en la antigüedad recibimos por segunda vez las Lujot Abrit, las tablas de la ley, cosa que no se sabe mucho, pero está dicho claramente en la Torah, porque cuando Moshe bajó del monte Sinaí, luego de los 40 días y 40 noches, tras Shavuot, que les conté hace unos minutos atrás, el pueblo de Israel estaba haciendo un pecado muy grave. En realidad debería haber dicho una parte del pueblo de Israel estaba haciendo un pecado muy grave, y entonces Moshe rompió las tablas de la ley, y luego hubo que pedir perdón por el pueblo de Israel, volver a subir al monte Sinaí para recibir las segundas tablas de la ley, y Moshe bajó con el perdón de Dios y las tablas de la ley, las Lujot Abrit en Yom Kippur. Así que recordamos también este momento de reencuentro de Dios con el pueblo judío. Luego tenemos en las fiestas de la Torah a Sukkot, fiesta en la cual se supone que debemos vivir durante 7 días en unas chozas llamadas Sukkot, que se hacen con unas paredes que tienen que ser endebles, pero sostenerse durante estos 7 días que dura la festividad. Pero lo más importante es el techo, que tiene que ser hecho de algún material vegetal, cortado de su árbol, de su arbusto o de donde provenga. No tiene por qué ser palmera, aunque mucha gente tiene la costumbre de usar palmera y piensan que es lo que debe ser. El techo no tiene que estar completamente cerrado, que no permita el pasaje de luz, sino que la luz tiene que pasar, la lluvia también, y se tiene que ver las estrellas. Tiene que haber más sombra que luz, pero se tiene que ver la luz. Es una manera de hacer algo diferente para tratar de vivir como vivían en la antigüedad nuestros antepasados y reconocer que es Dios el que nos mantiene en este mundo y no nuestro poder, por más poderoso que pueda parecer el ser humano. En Sukkot también Dios dijo como mandamiento que agarremos 4 especies vegetales, de los cuales vuelvo a decir, pueden buscar para profundizar, y se bendice por esas 4 especies vegetales. Y luego Dios nos dio un día de licencia libre para que festejemos y la pasemos bien. No hubo nada histórico en ese día, no hubo ninguna salvación, ningún reencuentro, nada. Fue un día simplemente que Dios dijo, tómense este día, el de Shmini Atzeret, el 22 de Tishrei, para pasarlo bien, felices y en alegría. No hay que estar en la Sukkah, algunos están. Y en Israel también Shmini Atzeret es una de las fiestas no bíblicas, sino antiguas, que es Simchat Torah, que ya la vamos a ver en la próxima diapositiva. Acá tendría que haber puesto Simchat Torah, no le puse. Simchat Torah. ¿Y qué es Simchat Torah? Simchat Torah es una fiesta en la cual es moderna, es antigua, pero en comparación con la de la Torah es moderna. ¿Y qué se hace en esta fiesta de Simchat Torah? Se recuerda
que estamos en un ciclo infinito de espiritualidad. ¿Y eso cómo se hace? Pues terminando la lectura de la Torah anual, porque hay un ciclo de lectura anual Torah, que lo vamos a estudiar en otra clase. Hay un ciclo de lectura anual de Torah que finaliza en Simchat Torah y se continúa en Simchat Torah. Así que el mismo día que termina la lectura de la Torah se recomienza y cae en la diáspora el 23 de Tishrei. En Israel cae el 22 de Tishrei junto con Shmini Atzeret. Luego tenemos también, como fiestas antiguas, Purim en el Adar 14. ¿Y qué es Purim? Haciendo corto lo que es largo, se quiso exterminar al pueblo judío, estaba todo preparado para eso, para que no quedara ninguno de nosotros. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Se quedó como callado, como en silencio, haciendo que fueran las propias personas las que se dedicaran a su liberación. Y se logró a través del trabajo de la reina Esther y de su primo Mordejai que los judíos nos salváramos. Y desde entonces, hace ya 2400 años, hay 4 mitzvot, 4 mandamientos que pusieron los sabios judíos, que son leer la Megilat Esther, o sea, el relato de Esther, que se encuentra en el Tanaj. Lo segundo es hacer un banquete festivo, con gran comida, gran bebida, con compañía, con alegría, darle comida a los amigos y darle también regalos a los pobres, a los necesitados. Con Simchat Torah parece que no tengo mucha suerte, me faltó poner Tishrei acá, luego lo voy a arreglar. Y tenemos acá Hanukkah, que comienza el 25 de Kislev. ¿Y qué pasa el 25 de Kislev? El 25 de Kislev tenemos la festividad de Hanukkah, que dura 8 días en todas partes del mundo, sea en Israel o sea en la diáspora. Y durante esas 8 noches vamos encendiendo una luz de la festividad. La costumbre es ir encendiendo una luz de vela o de aceite, agregando una cada día, al final terminando con 8 velas, pero teniendo una vela por día es suficiente. Esa sería la mitzvah que los sabios nos dijeron: encender la luz de Hanukkah, una por lo menos, y si no, hacer la costumbre típica de una agregada por noche. Es una de las más comunes porque en películas, series, dibujitos, aparece mucho Hanukkah porque cae alrededor de la fiesta de Navidad y entonces se hace una combinación de ellas en las películas, y etcétera, de Hollywood, y etcétera. Termina el mes de Tebet, y como el mes de Kislev puede tener 29 o 30 días, entonces puede ser que termine la festividad de Hanukkah el día 2 o el día 3 de Tebet. Así que tenemos esta fiesta antigua de Purim, donde nos salvamos de ser aniquilados, y en Hanukkah nos salvamos de ser asimilados, porque la intención que tenían los de la cultura griega, pero de origen sirio, eran que nosotros viviéramos. Eso no había problema, no nos querían eliminar, pero sí querían eliminar el judaísmo, lo veían como algo primitivo, salvaje, innecesario, y querían que obtuviéramos la cultura griega. Pero un grupo de valientes personajes lucharon contra los ocupantes de la tierra de Israel, los logramos expulsar, logramos liberar el templo, reedificar las cosas que habían destruido, reinaugurar aquello que no pudo ser usado. Ahí tenemos un milagro de Hanukkah, que es los pocos y débiles vencimos a los fuertes y muchos. Y otro milagro de Hanukkah, por el cual se prenden las velas, las luces, es que se quería encender la menorá, el candelabro de 7 brazos, y no se encontraba el aceite que no hubiera sido profanado, ensuciado por los opresores. Se encontró solo un frasquito que duraba para un día, pero entre que se mandaba a hacer el aceite a la fábrica y venía, iban a pasar una semana. Entonces decidieron prender ese frasquito igual y luego encenderlo cuando tuvieran el nuevo aceite. El milagro fue que no duró un día, sino que logró durar 8 días hasta que llegó el aceite que se precisaba. Por eso la festividad dura 8 días. Pasamos a fiestas modernas. Tenemos Tu Bishvat, que es el año nuevo de los árboles. De acuerdo al calendario judío, dijimos que había diferentes inicios de año en la antigüedad y actualmente, pero también los sabios pusieron otros inicios de años. Por ejemplo, Tu Bishvat, para contar los meses de los árboles de la naturaleza. Tenemos Yom Ha'atzmaut, que es el día de la independencia, que es el 5 de Iyar, es el día en que fue declarada la independencia del Estado de Israel, en 1948, un 5 de Iyar. Lag BaOmer, que es un día que no se sabe exactamente qué pasó, pero el 18 de Iyar se festeja el heroísmo del pueblo judío
que se obtuvo una victoria sobre el enemigo romano que nos tenía bastante mal, nos atormentaba mucho. Así que es un día de heroísmo, de victoria y de reconciliación espiritual con nuestra identidad. Y el 28 de Iyar es Yom Yerushalayim, donde logramos recapturar Jerusalén de los conquistadores jordanos en la Guerra de los 6 días en 1967, y desde entonces festejamos Yom Yerushalayim. Y por último tenemos Tu B'Av como fiesta moderna, por más que muy antigua, tiene como 3000 años, pero lo puse como una fiesta moderna porque actualmente tomó más impacto. Como una contraparte del San Valentín cristiano, tenemos el Tu B'Av, que hoy en día se lo ve como el Día del Amor, o de los enamorados, o de la mitad de los judíos. Cae alrededor de mediados de agosto. Hay varios días de ayuno en el calendario judío, lo voy a hacer muy brevemente, no le voy a contar la historia a todos. Tzom Gedalia, que es el 3 de Tishrei, murió un líder político y eso provocó tremendos desastres para el pueblo de Israel, así que se decidió hacer un ayuno en ese día. Al día siguiente Rosh Hashanah es Tzom Gedalia. Asara B'Tevet, pasaron muchas cosas malas el día Asara B'Tevet, entonces los sabios decidieron que hubiera un ayuno ese día. Ta'anit Esther es el día anterior a Purim, que se ayuna recordando cómo la reina Esther pidió un ayuno de 3 días a todos los judíos para encontrar el apoyo e ir a hablar con el rey y pedir la salvación del pueblo judío. Ta'anit Bechorot, que es el día anterior a Pesach, lo hacen solamente los varones primogénitos judíos, que recuerda que la última de las 10 plagas en Egipto, los primogénitos murieron en Egipto, pero los primogénitos judíos en las casas que estaban marcadas con la sangre del cordero que fue sacrificado y comido, en esas casas los primogénitos se salvaron. Y recordando la muerte de los pobres niños muertos y también la salvación de los niños que se salvaron, primogénitos que se salvaron, los primogénitos suelen hacer este ayuno el día anterior a Pesaj. Shiva Asar Betamuz, el día del becerro de oro, y pasaron otras cosas que tienen que ver con la destrucción de Jerusalén en tiempos muy antiguos, 17 de Tamuz, y Tisha B'Av, el día más triste y lamentable del calendario judío desde hace milenios, que recuerda muchas cosas malas que pasaron en Tisha B'Av. Como esto es simplemente una introducción, les digo la destrucción del primer y segundo templo. Pasaron otras muchas cosas horribles que está bueno que ustedes profundicen y puedan hacer ese trabajo que les dije, el PDF, PowerPoint, etc. Hay días de recuerdo que son modernos, el 27 de Nisan, Yom HaShoah, el recuerdo del holocausto, del genocidio del pueblo judío por mano de los nazis y sus cómplices. Hay gente que lo celebra esta fecha en abril, si no me equivoco, el 19 de abril, como el día del levantamiento del gueto de Varsovia. Si hubo un error en el 19 de abril, vamos a buscarlo luego para corregirlo. 19 de abril, pero el calendario tradicional judío no toma el día del levantamiento del gueto de Varsovia en calendario gentil, en calendario gregoriano, sino el 27 de Nisan. En realidad ocurrió en Pesaj, pero como en Pesaj no se hacen días de recuerdo, días de luto, se corrió para la primera oportunidad que se tuvo luego de Pesaj. Así que cae el 27 de Nisan, pocos días después de la finalización de Pesaj. Y el 4 de Iyar, unos días después, tenemos Yom HaZikaron, que es el día del recuerdo de los soldados del ejército de Israel caídos en las guerras por la liberación de Israel, y también de las víctimas del terrorismo que mueren por el simple hecho de ser judíos o israelíes, que mueren por los terroristas que hacen y siguen haciendo atentados terribles por no aceptar al pueblo judío en su hogar, que es la tierra de Israel. Y acá les hice un pequeño recordatorio de cuáles son las festividades con otras formas de denominarlos. Shalosh Regalim, acá debería aparecer el nombre, no sé por qué no aparece en este momento. Pesach, Shavuot y Sukkot. Shavuot, Pesach, Sukkot, que se llaman juntos Shalosh Regalim, porque son las 3 oportunidades que se subía a Jerusalén. Acá apareció. 3 veces en el año se celebrarán para mis fiestas. Ok, le puse algún diseño que aparezca. Ahí están los nombres. No me acordaba del diseño. Yamim Noraim, los días tremendos, Yom Kippur y Rosh Hashanah, el sonido del shofar, como les dije. Nos juntamos en la sinagoga del templo para rezar. Muchas veces se come granada, se come manzana con miel. Hay mitzvot y símbolos acá de la festividad. Y Yom Kippur, donde se juzgan nuestras acciones, por eso la pluma, se juzgan nuestras acciones. Al final se escucha el shofar, se reza durante el día. Es un día de ayuno, esa es la mitzvah de Yom Kippur, y se reflexiona, se pide perdón. Esas son las costumbres muy importantes de Yom Kippur,
que ambas dos, Rosh Hashanah y Yom Kippur, son parte de los Yamim Noraim. Ahí aparecen los nombres. Los días de salvaciones, Purim, con su banquete festivo, con sus orejas de Amán, con su lectura de la Megilá, con su ruido cuando se menciona el nombre del malvado Amán, personaje de la reina Esther, supongo que es, aquí, cuando se comparte las comidas, etcétera, que ya les dije, y Hanukkah, encendiendo las velas en familia, con amigos, en la ventana si es posible, para que el mundo vea la celebración de Hanukkah y recuerde las salvaciones del pueblo judío, Purim y Hanukkah. Y fiestas del retorno, evidentemente, Yom Ha'atzmaut, lo que se festeja de manera muy moderna, con fuegos artificiales, con asados, con encuentros en parques, con celebraciones muy modernas, estilo 4 de julio, Estados Unidos. Y Yom HaYerushalayim, el día de la recuperación de Jerusalén, se volvió al Kotel, al muro de los lamentos, se festeja esto. Días de recuerdo, como mencionamos, Yom HaShoah, el día del Holocausto, donde números redondos, 6 millones de judíos fueron asesinados por el simple hecho de ser judíos. Y el Yom HaZikaron, el día de recuerdo de las víctimas del terrorismo y de los soldados y todos aquellos que defienden al Estado de Israel en contra de los terroristas. Y aquí ha terminado la presentación y esta clase de introducción para festividades y días de recuerdo y ayuno del pueblo judío. Nuevamente, la intención era solamente hacer una presentación rápida, que fuera breve. Pueden ustedes enviar sus preguntas, pero lo especialmente que pido es que se dediquen a profundizar, que busquen material y que sistematicen la información que han recibido aquí. Por ejemplo, cuáles son las mitzvot de cada festividad o de cada día de recuerdo, cuáles son sus costumbres, cuáles son puntos esenciales, no la historia completa, pero puntos esenciales de la historia que acompaña a cada festividad, que lo puedan tener sistematizado y de esa forma, o en un documento, o en una PowerPoint, un PDF, lo que les venga más cómodo y más fácil, me lo puedan enviar. Si tienen imágenes, gráficos, mucho mejor, aporta a que ustedes aprendan más y así también a que otras personas puedan aprender mejor. De mi parte les deseo a todos ustedes shalom y bendiciones y quedo aquí a las órdenes.